Buenas tardes, bienvenidos a estas píldoras que por cortesía de Pfizer os presenta Oncomama Norte. Mi nombre lo tenéis ahí abajo y lo que pretendemos es dar una revisión lo más extensa e intensa posible sobre los eventos, noticias y artículos que se han publicado a lo largo del mes, en este caso el mes de enero, sobre cáncer de mama. He hecho primero una revisión de las revistas de más impacto, lógicamente, una segunda parte, una revisión más extensa en PubMed, luego he revisado Twitter y he mirado también si las agencias reguladoras de medicamentos nos dan algún fármaco nuevo en cáncer de mama. Empiezo ya por ahí. Los artículos, las revistas de mayor impacto son las que tenéis ahí. Nos quedamos con 4 que son las más importantes desde el punto de vista de la oncología. New England no busquéis porque este mes no hay absolutamente nada. Sí que os llama la atención este estudio presentado en Nature sobre toripalimab. Es un estudio a mi juicio negativo, aunque es un análisis intermedio. Toripalimab, ya sabéis que es un fármaco anti-PDL1 que combinado con quimioterapia se está analizando en este estudio randomizado fase 3. Por ahora el análisis preespecificado parece decir que la supervivencia libre de progresión en pacientes con expresión PDL1 es positiva, pero en el global de las pacientes, es decir, las de intención de tratar, parece que es negativo. Vamos a ver en qué queda, porque puede ser un fármaco que caiga en el olvido como otros muchos. Estudio interesante, os recomiendo su lectura porque es un estudio sobre los niveles de estrógenos endógenos en mujeres que han sido sometidas, que han sido tratadas con inhibidores de aromatasas con efecto quimiopreventivo. Es un estudio hecho sobre el IBIS-2, es un estudio caso control y viene a decir un tema interesante. Aquellas mujeres que tienen niveles de estrógenos endógenos elevados, medidos por niveles de estradiol o niveles de testosterona, son mujeres que tienen un mayor beneficio a estos fármacos y por tanto podría ser un elemento clave para establecer una diana mucho más acotada para estos fármacos que, como sabemos todos, pues son bastante tóxicos y difíciles de manejar, sobre todo en mujeres sanas. Este es otro estudio, yo creo que interesante, es una revisión sistemática de la eficacia de los inhibidores CD4 tras la progresión a estos fármacos, es decir, el mantenimiento tras la progresión en segunda línea. Todos sabemos que no hay evidencia científica que lo demuestre y el estudio viene a decirnos exactamente lo mismo, aunque realmente sensu estricto está hablando fundamentalmente de palbociclib, porque los estudios que analiza, como tenéis ahí, son prácticamente todos con palbociclib. Sí que es verdad que el estudio tiene dos datos interesantes. En primer lugar, afirma que la resistencia cruzada es incompleta y que por tanto podría haber algún papel que habría que seguir investigando y en ese sentido apuntan a la posibilidad de que abemaciclib sea uno de los elementos, uno de los fármacos que podamos utilizar en esta situación. Tendremos que verlo en los estudios post-MONARCH y EMBER-2 que están pendientes de publicación. Pero en todo caso, el estudio es interesante porque además analiza un nuevo inhibidor CDK4, el PF07 ese que tenéis ahí, que bueno, tiene una alta tasa de inhibición tras la inhibición CD4, así que por tanto, bueno, es un estudio, yo creo que debéis de leerlo. Por supuesto, en una revisión de estas no podía faltarnos Journal Clinic of Oncology. Diríais todos, bueno, ¿dónde está esta revista? Bueno, es que la revista ha caído en el factor de impacto, está en el número 16 y me parecía que no era relevante, pero bueno, por si acaso alguien se molesta, lo traigo aquí. No hay datos interesantes en cáncer de mama, salvo esta revisión retrospectiva de más de 6.000 pacientes analizando el factor pronóstico de la afectación extracapsular tras linfadenectomía axilar. Si os interesa, lo podéis leer, ya os adelanto que aumenta la tasa de recidiva a distancia. ¿Qué hay en PubMed? Pues había numerosísimos estudios, agoté un poco la búsqueda con esos datos que tenéis ahí, me salían aún 133 de los más diversos y variopintos temas y he elegido unos poquitos. El primero, el papel de la cirugía en el cáncer de mama metastásico de NOMO. ¿Qué dice el estudio? Es un metaanálisis de 7 estudios randomizados, realmente es un metaanálisis con muy alta heterogeneidad, por lo tanto la evidencia que nos aporta es pequeña, pero viene a decir que la cirugía no impacta en la supervivencia global. Otros dos que los pongo juntos porque son del mismo autor en diferentes revistas analizando el papel de los inhibidores CDK4/6 en cuanto a la eficacia, metaanálisis, una revisión de 24 metaanálisis y revisiones sistemáticas que ya se dice bien, son muchísimas y que nos viene a decir que bueno, que tiene un alto nivel de confianza para la asociación entre disminución de eventos y utilización de estos fármacos.
Y el siguiente es un artículo sobre los eventos adversos que producen estos fármacos. Diríamos, bueno, pues ya los conocemos perfectamente. Bueno, hay un dato interesante en el estudio que conviene revisar, y es que las pacientes que están recibiendo ahora mismo inhibidores de ciclinas en fase adyuvante son pacientes que tienen eventos frecuentemente grados 3. No saben muy bien por qué, no lo explican muy bien, pero llaman la atención sobre ese aspecto porque sería un aspecto muy importante a tener en cuenta por el riesgo de discontinuación que podrían tener. Así que os aconsejo que le echéis un vistazo porque por ahí pueden ir los tiros en un futuro. Más datos, bueno, por la recuperación de la Patinib, un fármaco perdido en el olvido, en un estudio tremendamente interesante, un estudio donde la Patinib se utiliza en una indicación para la cual no tenemos aprobación, un fármaco que está aprobado para la expresión HER2, es un fármaco que se utiliza en cáncer de mama no HER2, cáncer de mama HER2 negativo, pero con una condición, que tuviera células tumorales circulantes positivas en sangre periférica. El estudio tiene como objetivo primario cómo se aclaran, cómo se limpian las pacientes de esas células tumorales circulantes como consecuencia del tratamiento con la Patinib. Pues bien, las pacientes que consiguen un aclaramiento en primera visita prácticamente total de esas células tumorales circulantes consiguen supervivencias medianas de 42 meses frente a 14 meses de las que no lo consiguen. Me parece un estudio tremendamente interesante, con una limitación que son el uso de células tumorales circulantes y el número de pacientes incluidos, que solamente son 100. Pero bueno, el estudio está ahí, conviene leerlo porque el diseño es, insisto, tremendamente interesante. Nuevo estudio, otro estudio, IPI-NIVO en cáncer de mama metastásico luminal en primera y segunda línea. Su asociación con quimioterapia, curiosamente en este estudio fase 2 lo utiliza con adriamicina y ciclofosfamida, no sabemos por qué, habría que preguntarles a ellos, el estudio es negativo. Y finalmente una revisión sistemática de 5 estudios con 633 pacientes de la eficacia de sacituzumab govitecan. No tiene mayor interés, pero la prevalencia combinada de efectos nos viene a decir que es bastante eficaz, como ya conocemos. Más estudios, los 3 últimos que os quiero presentar. La eficacia comparada de la adyuvancia extendida con inhibidores de aromatasa. Parece ser que era un tema que habíamos olvidado, pues aquí aparece un metaanálisis de 40 estudios randomizados analizando 8 estrategias de adyuvancia de continuación hasta 10 años. Viene a decir que la estrategia mejora la supervivencia libre de eventos, aunque no tiene un impacto en la supervivencia global. Eso, el estudio hay que leerlo muy en profundidad, porque no lo dice en el abstract, no sé muy bien por qué, y además pasa de soslayo los efectos secundarios. Habría que darles un toque para que el estudio o por lo menos el abstract lo mejoraran, porque hay datos que son importantes en cuanto a efectos secundarios y en cuanto al impacto de la supervivencia global. El penúltimo estudio que os presento es el tema del HER2 low, muy de moda últimamente, pero fijaros que en este estudio, cuando pensamos que a lo mejor el HER2 low no tiene ningún papel en ningún sitio, viene a decirnos que la utilización de inhibidores CDK4/6 en esas pacientes hace que la eficacia de estos fármacos sea peor que frente a aquellas pacientes que tienen un estatus HER2 0. Y el último que os presento no tiene mayor interés, es un análisis combinado de 4 estudios, y os lo presento porque es una revisión sistemática de los 4 estudios que tenemos ahora mismo con este tipo de fármacos, así que los tenemos todos completos con una tabla muy bonita que nos presenta todos los efectos y todas las disminuciones de eventos, todos los hazard ratios. Si queremos tener esos 4 estudios en uno, esto es lo que tenéis que tener en vuestro ordenador. Twitter, pues la verdad es que he intentado buscar aquellos tweets que tuvieran alto impacto, es decir, bueno, pues que hubieran más de 500 me gustas, que los hubieran retuiteado muchas veces. No hay muchas cosas, el más retuiteado es el de Dana-Farber, que ya sabéis que ha puesto de moda, este mes se ha puesto de moda, y en primera plana el cáncer de mama masculino como un elemento importante a tener en cuenta, y nos han bombardeado con el cáncer de mama masculino. Bueno, interesante. Otro tuit interesante donde podéis encontrar una revisión de una guía publicada recientemente para el estudio de imagen PET, interesante. Y luego, pues esta persona, Elisa Agostinetto, una tuitera muy activa sobre cáncer de mama, que os recomiendo que sigáis porque, bueno, a veces dice cosas interesantes. Finalmente, he revisado FDA y EMA, no hay ningún fármaco nuevo a la vista, al menos este mes.
Y con esto acabamos, así que os esperamos en el mes de febrero. Espero que haya sido interesante y que os guste este tipo de píldoras. Gracias, hasta luego.